Fuerzas debidas a fluidos estáticos. Los fluidos ejercen fuerza sobre las áreas con las que están en contacto, ya sean planas o curvas. Por tal motivo, el diseño de cualquier estructura en contacto con líquido, ya sea la pared de cristal de un acuario o la estructura y compuertas de una represa, requieren del análisis de fuerzas al que serán sometidos por parte del líquido. Así, por ejemplo, un examen del diseño de la afamada presa Hoover requiere un análisis de superficies curvas para la estructura de arco de la presa y otro de superficies planas para las compuertas de la presa. Pero un análisis de fuerzas de esta naturaleza requiere de algunos conocimientos previos que recordaremos a continuación. En la física existen tres conceptos que con frecuencia se tratan como sinónimos debido a que la mayoría de las veces los ejemplos expuestos se refieren a cuerpos homogéneos con densidad uniforme en toda su extensión. En tal caso, los puntos denominados centro de gravedad, centro de masas y centroides serían coincidentes. Pero en la práctica la mayoría de los objetos no gozan de tal simetría y se hace notoria la diferencia entre los tres puntos antes mencionados. El centro de masas es un punto en torno al cual se distribuyen todos los efectos de fuerzas externas. Para el caso de un objeto que no tiene varios ejes de simetría como es el caso del boomerang, el punto de giro que representa el centro de masa se encuentra fuera del cuerpo. El centro de gravedad es el punto en torno al cual la gravedad actúa de forma equitativa por todo el cuerpo, de tal manera que si apoyamos o colgamos el objeto de estudio desde ese punto, se mantendrá en equilibrio como si toda la gravedad actuara únicamente sobre ese punto. El centroide es un punto que únicamente toma en cuenta la forma del objeto para considerar su punto de equilibrio. Por ejemplo, si consideramos una lámina cuadrada construida de 4 láminas más pequeñas, el cruce de los ejes de simetría vertical y horizontal indicará la posición del centroide. Si las 4 láminas pequeñas que se juntaron fueran todas del mismo grosor y el mismo material, el centro de masas coincidiría con el centroide, pero si consideramos que cada lámina pequeña es de un material diferente, el centro de masa se desplazará hacia el interior del material de mayor masa. Otro conocimiento previo requerido es el de equilibrio estático, el cual se basa en las condiciones de sumatorias de fuerzas igual a cero y sumatoria de los momentos de las fuerzas también igual a cero. La mayoría de los análisis prácticos en el área de la mecánica de los fluidos se hacen en forma bidimensional, por lo que basta con calcular las sumatorias de fuerzas verticales y horizontales como igual a cero. En el caso de una fuerza inclinada, la misma se descompondrá en dos fuerzas con direcciones vertical y horizontal como se muestra en la figura. Para los momentos de fuerza, se considerará que las barras verticales y horizontales de la figura tienen la misma longitud, se usarán como unidad de medida. En un ejercicio real, se debe considerar la longitud de cada barra a la hora de los cálculos. El momento de una fuerza se calcula multiplicando la magnitud de la fuerza por su brazo de palanca y considerando su sentido de giro. Para aclarar esto se demostrará el cálculo del momento en el punto de apoyo de la derecha con cada fuerza en la figura comenzando con la fuerza 1. Imaginemos que la fuerza se ha desplazado a todo lo ancho de la imagen y seguirá de largo dejando las huellas de su trayectoria. Cuando esta trayectoria imaginaria pasa por el punto de cálculo de momento, dicha fuerza no genera ningún momento, por lo que no tomaremos nota del momento de la fuerza 1. La trayectoria de la fuerza 2, se observa que está alejada 4 barras desde el punto de momento, por lo que el momento de la fuerza 2 es igual al producto de la magnitud de la fuerza por esta distancia, pero este producto, ¿debería ser positivo o negativo? Para responder a esta pregunta se debe considerar el sentido de giro, es decir, ¿qué pasaría si la fuerza conectada a su brazo de palanca diera una vuelta alrededor del punto de momento? ¿Giraría en sentido horario? Es decir, ¿en el mismo sentido de las agujas del reloj? ¿O giraría en sentido antihorario? Los cálculos nos permiten asignarle signo positivo al sentido de nuestra preferencia, por lo que la mayoría escoge el sentido horario como el positivo. No hay ningún problema en escoger el sentido antihorario como positivo, lo importante es mantener el mismo criterio hasta el final del cálculo. Al trazar la trayectoria de la fuerza 3, se observa que el brazo de palanca de la fuerza es de una barra de separación. Para saber el signo del momento hacemos un desplazamiento imaginario de la fuerza desde su posición a lo largo de su trayectoria hasta contactar su brazo de palanca. Desde esta posición, se repite la estrategia de hacer un giro alrededor del punto de momento para determinar el signo a partir del sentido de giro, lo que en este caso vuelve a ser sentido horario que se refleja como un signo positivo para el momento. La trayectoria de la fuerza 4 tiene un brazo de palanca de 2 barras.
Para obtener su signo de momento, repetimos el desplazamiento y giro imaginario que se hizo con la fuerza 3. Se observa que en esta oportunidad el sentido de giro es antihorario, esto se refleja como un signo negativo en el cálculo de momento. Para la fuerza 5, ya que se descompuso en dos fuerzas, se tomará el momento de cada una de ellas ya que resulta mucho más fácil determinar sus brazos de palanca. Para la parte horizontal la situación es muy parecida a la de la fuerza 3. Al hacer el giro imaginario, una vez más se aprecia sentido horario para el giro, lo que se traduce en un signo positivo para el momento de la fuerza. Para la parte vertical la situación es muy parecida a la de la fuerza 2. Al hacer el giro imaginario, de nuevo se aprecia sentido horario para el giro, lo que se traduce una vez más en un signo positivo para el momento de la fuerza. La fuerza 6 apunta directamente al punto de momento y al igual que se dijo con la fuerza 1, cuando la trayectoria de la fuerza pasa por el punto de momento, esa fuerza no genera momento alguno y no se toma nota de la misma, por lo tanto, la ecuación obtenida corresponde a la sumatoria de los momentos en el punto de apoyo señalado y para que se cumpla la estática, dicha sumatoria debe ser igual a 0. Otro concepto a manejar es el momento de inercia que se denota con la letra I mayúscula. El momento de inercia de un cuerpo indica su resistencia a adquirir una aceleración angular y tal como se aprecia en las figuras de las barras giratorias, su cálculo puede variar para la misma figura dependiendo de la forma en que se haga girar a la misma, en este caso, dos barras iguales giran una por su centro y la otra por un extremo. En los cálculos de fuerzas debidas a los fluidos estáticos se utilizan las fórmulas de momento de inercia por su centro. En la mayoría de los libros de texto de mecánica de los fluidos se encuentran tabuladas junto a la ubicación de centroide y cálculo de área de las figuras comunes. Un último concepto antes de comenzar con los cálculos de fluidos es el de proyección matemática. Es un hecho común que al iluminar un objeto desde cierta dirección, se producirá una sombra en dirección contraria. Dependiendo de la cercanía e inclinación de la fuente de luz, el tamaño de la sombra variará, pero no variará mucho la forma de la sombra. En las matemáticas, una proyección es una especie de sombra con la característica particular de que por lo menos una de sus dimensiones principales tiene la misma medida que el objeto real del que se obtiene la proyección, es decir, una sombra muy difícil de conseguir con una linterna en la práctica, pero dominar el concepto de proyección resulta imprescindible para los cálculos de fuerza sobre áreas curvas. Consideremos por ejemplo un cilindro. La proyección del cilindro mostrado sobre un plano vertical arroja un rectángulo de lado vertical igual a la altura del rectángulo y de base igual al diámetro del cilindro, mientras que la proyección sobre el plano horizontal arroja un círculo del mismo diámetro que el diámetro del cilindro. En la mayoría de los ejercicios se trabaja con proyecciones sobre plano vertical y la figura proyectada casi siempre corresponde a un rectángulo, ya que la mayor parte de las curvas de un cuerpo sólido con un lado recto les ocurre lo mismo que al cilindro de este ejemplo y así son casi todas las figuras de los ejercicios. Se requiere de una geometría más compleja para proyectar una figura distinta a un rectángulo, pero a la vez, una geometría compleja será más difícil de construir y los ingenieros siempre buscan evitar complicaciones innecesarias. Aclarados todos los conceptos previos, podemos comenzar a exponer las fuerzas debidas a los fluidos sobre distintas áreas, comenzando por las áreas planas. Un fluido acumulado ejerce una carga distribuida triangularmente sobre las superficies con las que está en contacto como se muestra en la figura. Esto debido a que la hidrostática genera una presión cada vez mayor mientras más profundidad se alcance. En todo análisis de fuerzas donde existe una distribución compleja, resulta conveniente sustituir el esquema complejo por uno simplificado a una fuerza equivalente única, pero esta simplificación también requiere establecer en qué punto estará aplicada dicha fuerza equivalente. Para explicar esto en el caso de los fluidos, señalaremos solo una pequeña parte de la superficie que se indicará como un área azul que se puede dividir en dos partes iguales con una línea vertical. A esta línea la llamaremos eje de simetría. Multitud de figuras conocidas presentan simetría vertical como la descrita, como por ejemplo rectángulos y círculos. Como toda figura geométrica, nuestra figura tendrá un centroide que para una figura simétrica siempre estará ubicado en alguna parte del eje de simetría. La fuerza equivalente a la carga de un fluido es igual al producto del área de la figura por la presión que el fluido genera sobre el centroide. Sin embargo, esta fuerza equivalente no está aplicada sobre el centroide, sino un poco más abajo sobre el eje de simetría.
Al punto de aplicación de la fuerza equivalente se le llama centro de presión y puede calcularse la distancia que lo separa del centroide como el producto del peso específico del fluido por el momento de inercia de la figura, dividido por el producto del área de la figura y la presión en el centroide. Para generalizar aún más, cabe destacar que el centro de presión siempre se encuentra verticalmente debajo del centroide solo en aquellas superficies en las que pueda trazarse un eje de simetría vertical. Si la figura es asimétrica, el centro de presión también se separará horizontalmente del centroide, lo que complicaría mucho más los análisis y casi ningún ejercicio hace esta consideración porque no se usan figuras asimétricas en construcciones reales. La mayoría de las veces, los cálculos de fuerzas debidas a fluidos se realizan para superficies de líquido expuestas al aire libre. En aquellos casos en los que la superficie del fluido esté presurizada, los textos recomiendan calcular una superficie libre equivalente y a partir de ahí establecer las profundidades del centroide y el centro de presión. Al considerar estas condiciones comunes, las fórmulas expuestas pueden modificarse para calcular la fuerza equivalente del fluido como el producto del peso específico del fluido por la profundidad del centroide medido desde la superficie libre y el área de la figura. También la profundidad del centro de presión puede calcularse a partir de la profundidad del centroide. Estas últimas dos fórmulas son las más utilizadas en los ejercicios. En el caso de que la superficie plana sea inclinada, la fórmula general de la fuerza equivalente seguirá siendo la misma, pero la separación entre el centroide y el centro de presión se calcula multiplicando la fórmula anterior por el seno del ángulo que forma la superficie inclinada con la horizontal. Al adaptar estas ecuaciones a los casos típicos de un nivel de fluido libre, la profundidad del centroide para el cálculo de la fuerza equivalente puede tomarse verticalmente como en el caso de las superficies verticales ya visto, o medir la distancia con la misma inclinación de la superficie multiplicada por el seno del ángulo de inclinación. En este último caso, el cálculo inclinado del centro de presión se asemeja mucho más a la fórmula de cálculo de la profundidad del centro de presión del caso vertical. Finalmente cabe señalar que si la superficie plana es horizontal, el punto de aplicación de la fuerza equivalente será el mismo centroide. Veamos algunos ejemplos. En la figura se muestra una puerta con bisagras en su parte inferior y sostenida por un soporte simple en la parte superior. La puerta separa dos fluidos. Calcule la fuerza neta ejercida sobre la puerta por el fluido de cada lado. Después, calcule la fuerza ejercida sobre la bisagra y sobre el soporte. Examinando la figura, se observa que nos informan los niveles de ambos líquidos, la altura del soporte, la gravedad específica del aceite y el ancho de la compuerta rectangular de 0,60 metros. Comencemos con la solución de este ejercicio. Consideremos para comenzar las fuerzas del lado del agua, es decir, del lado izquierdo de la compuerta. Ya que se trata de una compuerta rectangular, como ya se mostró anteriormente, el centroide estará ubicado a la mitad de la altura del rectángulo, es decir, la profundidad del centroide se obtendrá al dividir el nivel de agua entre dos ya que la compuerta abarca todo el nivel de agua e incluso sobresale de la misma. El área del rectángulo se calcula por la tradicional fórmula de base por altura y posteriormente se obtiene la fuerza multiplicando esa área por la profundidad del centroide y el peso específico del agua. Cancelando todas las unidades correspondientes se obtiene 18,39 kilonewtons. Esta es la magnitud de la fuerza que el agua ejerce sobre la compuerta, ahora se debe determinar dónde estará ubicada dicha fuerza. Para eso se calcula el momento de inercia del rectángulo como el producto de la base por la altura al cubo dividido entre 12. Ahora se calcula la profundidad del centro de presión que indica el punto de aplicación de la fuerza equivalente antes calculada. Para eso, utilizaremos los valores de la profundidad del centro de gravedad, el momento de inercia y el área de la figura, obteniendo una profundidad de 1,67 metros. Para finalizar el lado del agua, calcularemos el brazo de palanca que ejerce esta fuerza sobre la bisagra inferior que es el punto de giro de la compuerta. Examinando la figura se deduce que la medida de este brazo se obtiene de la diferencia entre el nivel total de agua de 2,50 metros y la profundidad del centro de presión de 1,67 metros, para obtener 0,83 metros. Ahora calculemos el lado del aceite. Repitiendo los pasos anteriores por tratarse de nuevo de una forma rectangular, la profundidad del centroide se obtendrá al dividir el nivel de aceite entre 2 y el área del rectángulo se calcula como base por altura. Ya que el ejercicio no reporta el valor del peso específico del aceite pero sí su gravedad específica de 0,90, en el cálculo de la fuerza se sustituye el peso específico del fluido por el producto del peso específico del agua y la gravedad específica.
Al sustituir los datos y calcular cancelando las unidades correspondientes, se obtiene 10,59 kN como valor de la fuerza equivalente ejercida por el aceite. Para la ubicación de la fuerza se calcula el momento de inercia del rectángulo y posteriormente se calcula la profundidad del centro de presión, obteniendo una profundidad de 1,33 metros. Una vez más, calcularemos el brazo de palanca que ejerce esta fuerza sobre la bisagra inferior, y de nuevo se deduce que la medida de este brazo se obtiene de la diferencia entre el nivel total de aceite de 2 metros y la profundidad del centro de presión de 1,33 metros, para obtener 0,77 metros. Tomando notas de las fuerzas debidas al agua y al aceite, trazamos un diagrama de cuerpo libre del sistema de fuerzas desde el punto de la bisagra, al que también añadimos las fuerzas de la propia bisagra y del soporte en la parte superior con todos sus brazos de palanca. Así podemos comenzar a calcular el momento en la bisagra. Si comenzamos por la fuerza debida al agua, se observa que produce un momento positivo en torno a la bisagra, en cambio la fuerza del aceite produce un momento negativo. La fuerza de la bisagra, debido a que apunta directamente a la bisagra, no genera momento alguno y la fuerza ejercida por el soporte, todavía desconocida, produce un momento negativo y todo esto se iguala a cero, resultando una expresión de la que se puede despejar la fuerza del soporte y al cancelar las unidades correspondientes, obtener 2,54 kN. Para hallar la fuerza ejercida por la bisagra, ya que es la única fuerza horizontal que falta por conocer, aplicamos sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Al despejarla y calcular, obtenemos la fuerza de la bisagra y así hemos calculado los dos valores solicitados por el ejercicio. Veamos otro ejemplo. En la figura mostrada la compuerta ABC está articulada en B y tiene 1,2 metros de ancho. Despreciando el peso de la compuerta, determine la fuerza necesaria en el punto C para mantener la compuerta en la posición mostrada y la fuerza en la articulación. Como se aprecia en la figura, la estructura de la compuerta tiene una porción inclinada desde A hasta B y otra horizontal desde B hasta C. Iniciemos su solución. Iniciando del lado AB, el centroide del rectángulo estará a la mitad de su altura. A pesar de que en este caso el rectángulo está inclinado, la ley de las proporciones de Euclides permite afirmar con total certeza que el punto medio del rectángulo inclinado se proyecta a la mitad de la altura vertical que mide la profundidad del punto B, por lo que la profundidad del centroide será la mitad de 2,50 metros. A partir de cálculos trigonométricos con el seno del ángulo de 60 grados, puede hallarse la altura del rectángulo AB dividiendo la profundidad del punto B entre el seno de 60 grados obteniendo 2,89 metros. Conociendo la altura del rectángulo y con la base reportada en el enunciado como 1,2 metros de ancho se obtiene el área del rectángulo. La fuerza equivalente se calcula exactamente igual al caso de una compuerta vertical, a partir de la profundidad del centroide, el peso específico del líquido y el área de la figura. Al cancelar las unidades correspondientes se obtiene 42,53 kN. Para el punto de aplicación de la fuerza debemos calcular la ubicación del centro de presión, para lo cual se calcula en momento de inercia, pero además se debe calcular la distancia inclinada del centroide hasta la superficie denominada L sub C. Ya que la compuerta llega hasta la superficie, la distancia inclinada del centroide será la mitad de la altura de la compuerta y con ese resultado calcular la distancia del centro de presión, lo que arroja como resultado 1,93 metros. Para finalizar, ya que la fuerza debida al fluido siempre es perpendicular a la compuerta, podemos calcular la distancia que separa al centro de presión de la articulación en B y utilizarla como brazo de palanca para el cálculo del momento. Al hacer esta resta se obtiene un brazo de 0,96 metros. Continuando con el lado BC, este otro rectángulo está en posición horizontal, por lo que cualquier punto incluido su centroide se encuentran a la misma profundidad, que en este caso son 2,50 metros. Se aplican los cálculos de área y fuerza equivalente que ya se han utilizado obteniendo ahora 29,43 kN, pero en esta oportunidad, por tratarse de un área horizontal, el punto de aplicación de la fuerza equivalente está contenido en el mismo centroide. Finalmente, el brazo de palanca de esta fuerza se encuentra calculando la separación del centroide y la articulación en B, que corresponde a la mitad de la longitud de la compuerta. Tomando notas de las fuerzas sobre el área AB y el área BC, trazamos un diagrama de cuerpo libre del sistema equivalente de fuerzas donde se agrega la fuerza en el punto C que por la geometría de la compuerta se deduce vertical, y además habría que agregar la fuerza en la articulación B, pero como no hay ningún indicio de la inclinación de la fuerza, se calculará como descompuesta en sus componentes vertical y horizontal.
Para continuar los cálculos, se tomará sumatoria de momentos en el punto B igual a 0, comenzando con la fuerza AB, la cual se aprecia que produce un momento positivo alrededor del punto B. Las componentes de la fuerza B, por apuntar directamente al punto B, no producen momento. La fuerza BC, se aprecia que produce un momento negativo en torno al punto B y finalmente la fuerza C hace lo mismo, todo esto se iguala a 0. Al despejar la fuerza C como la única incógnita presente en la ecuación se obtiene el resultado de 26,11 kN para dar respuesta al primer requerimiento del ejercicio. Continuamos los cálculos tomando la sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, para ello se requiere descomponer la fuerza AB inclinada. Ya que esta fuerza es perpendicular a la compuerta que tiene un ángulo de 60 grados adyacente a la horizontal, este ángulo afecta en posición invertida a la fuerza perpendicular, es decir, el ángulo adyacente a la horizontal en la compuerta se refleja como opuesto a la horizontal en la fuerza AB, de modo que la componente horizontal de la fuerza se obtiene multiplicando dicha fuerza por el seno de 60 grados, a esto se le resta la componente horizontal de la fuerza B. Al despejar esta componente y hacer los cálculos respectivos se obtienen 36,83 kN como resultado, pero debemos recordar que esta es solo la componente horizontal del requerimiento del ejercicio, por lo tanto continuamos buscando la componente vertical. Al aplicar sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, la componente vertical de la fuerza AB se hallará multiplicando por el coseno de 60 grados, a lo que se le resta la componente vertical de B por estar dirigida hacia abajo, a esto se suman las fuerzas de BC y del punto C igualando a 0. De esta expresión se despeja la componente vertical de la fuerza B y al hacer los cálculos, se obtiene un resultado de 76,81 kN. Con estas dos componentes, ahora sí podemos responder al requerimiento del ejercicio calculando la resultante de estas dos componentes y así obtenemos la fuerza en la articulación B solicitada, finalizando de esta manera el ejercicio propuesto. Continuamos el video con las fuerzas sobre áreas curvas. Si consideramos una superficie curva cualquiera que se encuentra sumergida, podemos realizar proyecciones verticales y horizontales de la misma para evaluar todas las fuerzas que actúan sobre ella. Al analizar el diagrama de cuerpo libre del bloque de líquido en contacto con la superficie, se observa un patrón de fuerzas mucho más complejo que el de las superficies planas. Sin embargo, el patrón de fuerzas sobre las proyecciones es igual al de las superficies planas. Si se trata de una figura regular, también se observa un patrón complejo, aunque más uniforme que en una figura irregular. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo. Es posible simplificar el análisis a través de las proyecciones, esto nos reduce para una superficie curva una fuerza única horizontal y una fuerza vertical combinada con el peso del líquido en contacto con las compuertas. ¿Qué efecto produce la combinación de estas dos fuerzas verticales? Respondiendo de forma corta a esta pregunta, se puede decir que la fuerza vertical ejercida por el líquido sobre una superficie curva actuará hacia abajo o hacia arriba dependiendo de la ubicación inferior del líquido respecto a la superficie, es decir, cuando no haya líquido por debajo de la superficie curva, la fuerza vertical equivalente será igual al peso del fluido por encima del contacto entre el fluido y la superficie. La forma más común de obtener ese peso es multiplicar el volumen de fluido sobre la superficie por el peso específico del fluido en contacto con ella. Por lo general este volumen se obtiene multiplicando el área de la figura visible en el diagrama del ejercicio por el ancho de la figura. En pocos ejercicios se trabaja con figuras tridimensionales. En el caso de que haya líquido debajo de la superficie curva, la fuerza vertical equivalente se dirigirá hacia arriba y será igual al peso del líquido desalojado por la superficie, es decir, si consideráramos que el líquido originalmente cubriera todo el espacio del ejercicio planteado, y luego calculáramos el volumen de líquido que hubiera que remover para dejar el espacio vacío que se observa en la figura. Una vez más, este cálculo de volumen se realiza mayormente multiplicando el área por el ancho de la figura. Sin importar que la fuerza vertical equivalente esté dirigida hacia arriba o hacia abajo, el punto de aplicación será el centroide de la figura dibujada por la superficie curva. Para obtener la fuerza horizontal equivalente se debe hacer en todos los casos una proyección vertical de la superficie curva, es decir, imaginar que existe una superficie plana vertical y aplicar todo lo aprendido en los minutos anteriores acerca de las fuerzas sobre superficies planas. Veamos un ejemplo. Una compuerta de 4 metros de ancho, con forma de un cuarto de círculo de radio 3 metros y de peso despreciable, está articulada por su borde superior a como se muestra en la figura. La compuerta debe permanecer cerrada hasta que el agua alcance el nivel de A y luego abrirse para que no exceda ese nivel. ¿Cuánta fuerza debe ejercer el resorte sobre el borde B para cumplir esta función reguladora de nivel?
Analicemos este ejercicio. La figura en cuestión es un cuarto de círculo, por lo que acudimos a las tablas de propiedades de las áreas y buscamos la información requerida ya que no se ha presentado antes. Al acudir a las tablas, se nos indica que la fórmula del área es pi por el radio al cuadrado dividido entre 4 y que el centroide se aparta del ángulo recto en ambas direcciones 0,424 veces la magnitud del radio. Ya que el líquido se encuentra por debajo de la compuerta, el volumen a calcular es el espacio vacío por encima de la misma, el cual, observando la figura, va a representar la diferencia de área entre un cuadrado de lado igual al radio del cuarto de círculo y el propio cuarto de círculo, todo multiplicado por el ancho de la compuerta. Al sustituir y realizar los cálculos, obtenemos un volumen de 7,726 metros cúbicos, que al multiplicarse por el peso específico del agua nos permiten obtener la magnitud de la fuerza vertical equivalente de 75,79 kilonewtons. Ya que la fuerza vertical equivalente actúa en el centroide del cuarto de círculo, el brazo de palanca de la fuerza será igual a la separación del centroide del ángulo recto, obteniéndose 1,272 metros. Para calcular la fuerza horizontal equivalente, tal como se indicó, supondremos que existe una superficie vertical igual a la proyección de la compuerta, lo que se traduce como de costumbre en una forma rectangular cuyo centroide se encuentra ubicado a la mitad de su altura. Su área se obtiene multiplicando la base por la altura y la fuerza horizontal equivalente resulta en 176,58. El centro de presión estará ubicado más abajo del centroide y ya que la superficie imaginaria llega hasta la superficie del agua, el brazo de palanca de la fuerza será igual a la profundidad del centroide. Tomando nota de las fuerzas verticales y horizontales, se traza el diagrama de cuerpo libre del sistema de fuerzas del ejercicio. Las fuerzas horizontal y vertical ya tenían sus brazos de palanca previamente calculados. La fuerza ejercida por el resorte, debido a su ubicación, tiene un brazo de palanca igual al radio del círculo, es decir, de 3 metros. Aunque el ejercicio no solicite su valor, cabe destacar que también existe una fuerza ejercida por la articulación a que equilibra todo este sistema. Como no tenemos idea de su inclinación, podemos expresarla como dos componentes, una vertical y otra horizontal actuando directamente sobre el punto A. Calculando sumatoria de momentos igual a 0 en el punto A, las componentes de la fuerza a que acabamos de mencionar no generarían ningún momento y estarían fuera del cálculo. La fuerza del resorte que solicita el problema, se observa que genera momento positivo, la fuerza vertical genera un momento negativo y la fuerza horizontal también, todo esto queda igualado a 0. De esta expresión se puede despejar la fuerza del resorte y haciendo los cálculos respectivos se obtiene la respuesta solicitada por el ejercicio como 149,85 kilonewtons. Si el estudiante desea conocer el valor de la fuerza A, basta con repetir los análisis de fuerzas verticales y horizontales igual a 0 como se hicieron en las compuertas inclinadas para calcular la resultante y obtener el valor de la fuerza ejercida por la bisagra. No lo haremos aquí porque no lo solicita el ejercicio. Con esta solución, hemos culminado de exponer el cálculo de fuerzas debidas a fluidos estáticos.